Alexis Orihuela Suárez, colega de profesión, profesor de Historia, actualmente retirado, pero con una larga trayectoria como buen docente de Historia para los alumnos canarios, de la privada y de la pública, y como investigador. Ha sido profesor de secundaria y bachillerato durante 33 años, dando clases de contemporánea, de Historia de España. Su pasión ha sido siempre los estudios en contemporánea relativos a la Segunda República y a la Guerra Civil Española, centrado sobre todo en este aspecto, el de la represión franquista. Por ejemplo, citamos el trabajo de la República a la Guerra Civil en Las Palmas, editado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Las Palmas en el año 92, y ha dado muchas conferencias, como esta que hoy nos trae, sobre la Guerra Civil y la represión franquista en las islas. Actualmente está investigando la relación entre el gobierno de Juan Negrín y la Generalitat de Cataluña durante la Guerra Civil Española. Con nosotros, Alexis Orihuela Suárez. Gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Se oye? Sí. Hola, buenas noches. Muchas gracias por venir a estas horas ya un poco duras. Agradecerle al Ayuntamiento de la Villa de Agüimes y a la Concejalía de Cultura y Patrimonio Histórico que se acordara de un viejo profesor para dar una pequeña charla que espero que sea del agrado de ustedes. Por tanto, un agradecimiento enorme a la Concejalía y al propio Ayuntamiento por esta invitación y a ustedes por estar aquí a estas horas, ya digo, un poco introspectivas. Bueno, el tema de la represión franquista da para muchos juegos y para muchos análisis. Yo voy a centrar el tema de la represión, ya que la cuestión que vamos a tratar hoy es el campo de concentración de Gando, pues obviamente de los años 30, pero como acabamos de ver, el proceso represivo de la dictadura no acaba en esos años 30. Como decía antes en la intervención que tuve, pues es evidentemente el periodo más sangriento, más duro de la represión, pero el régimen se basó siempre en ese proceso, en esa estructura represiva que mantuvo hasta el final. Como sabemos, poco antes de morir el dictador, firma pues varias sentencias de muerte que se cumplen. Por tanto, un régimen que empezó con sangre, pues termina con sangre. Claro, obviamente la represión de los años 50, 60, 70 ya no era la represión sangrienta y brutal como antes decía, ¿no? Bien, lo que hoy nos trae aquí obviamente es el campo de concentración de Gando. Es un tema muy particular y muy concreto, que evidentemente está en un contexto más general. A los historiadores nos gusta mucho, a mí por lo menos me gusta mucho contextualizar los elementos de los que hablamos, ¿no? Aunque a veces pues suponga una cierta dilación del tema, ¿no? Claro, como todos sabemos, el Lazareto de Gando inicialmente no era un campo de concentración, era precisamente un lugar para llevar a personas que podían estar infectadas o a mercancías, antes de introducirlas en el puerto de Las Palmas, pues tener ahí un lugar donde llevarlo. La experiencia del siglo XIX en Canarias de múltiples epidemias, y en España en general y en Europa, pues habían llevado a la construcción de este lazareto que, como no sé si lo saben, fue terminado de construir en el año 93 del siglo XIX, 1893. Como lazareto se utilizó poco, solo en 2 ocasiones, en el año 6, hubo ahí pues un barco que creo que venía de Tenerife y podía tener alguna enfermedad contagiosa, se aisló a algunas personas de ese barco en el lazareto, y luego se utilizó en la epidemia de gripe, que ha sido, como todos sabemos, la mayor epidemia que ha habido a nivel mundial. La epidemia de gripe de 1918-1920 fue utilizada como lugar para llevar a personas que podían estar pues o contagiadas o que estaban ya contagiadas. Lo cierto es que después de esa utilización en 1918-1920, pues el campo fue abandonado porque ya en el siglo XX ya no se requería su uso. Evidentemente, para
para estudiar o analizar el campo hay que situarlo en su contexto. Me van a permitir en 5 minutos, 10 minutos, espero no usar mucho tiempo, analizar un poco el contexto del que luego va a surgir este campo de concentración y otros muchos. En un reciente estudio que hay, que luego les enseñaré el autor, se habla en toda España de unos 300 campos de concentración. Algunos duraron unos meses, otros duraron pues 3 o 4 años, el de Gando, por ejemplo, 3 años, el de la Isleta pues duró unos meses, otros duraron 10 o 12 años y estuvieron siendo utilizados por la dictadura pues hasta los años 40 avanzados, ¿no? Por tanto, el sistema concentracionario franquista es amplio. Ya digo, este autor, que luego veremos un poco la obra, habla de unos 300 campos de concentración en toda España. Bueno, ustedes saben que la guerra civil comienza con un golpe de Estado. Franco había sido enviado a Canarias después de las elecciones del 36, de febrero del 36, las elecciones que ganó el Frente Popular. A no ser uno de los militares fiables, pues la República, el gobierno de la República, pues envía a todos los militares más proclives a poder dar un golpe de Estado, pues a lugares alejados de Madrid, o esa era la pretensión. A Mola lo envía a Pamplona y a Franco pues lo envía al archipiélago. Evidentemente ya Franco estaba conchavado, sobre todo a partir ya de marzo, en un proceso que se va a ir ampliando, que va a ir incorporando a más militares, incluso a civiles, a ese golpe de Estado que se empieza a preparar pues apenas gana el Frente Popular las elecciones. En el caso de Canarias, parece que fue justamente aquí en las raíces, en Tenerife, en el Monte de la Esperanza, en una reunión que tiene lugar el 17 de junio del 36, donde se organiza y se pone a punto los planes para la sublevación. Estas son algunas imágenes de ese día, donde vemos aquí a Franco y algunos otros militares que están en esa reunión donde se prepara, al parecer, el pronunciamiento. ¿Vale? Como ustedes bien saben, a raíz del pronunciamiento, el país queda fracturado. Hay una zona que es controlada por la República, que es la que está ahí en marrón, ¿no? Las zonas que la República pudo mantener el poder, pudo mantener, digamos, los mimbres del poder, Madrid, toda gran parte de Andalucía, Cataluña, toda la zona mediterránea, gran parte de las Islas Baleares, en fin. Pero hubo otras, que son las que están ahí en violeta, donde el golpe triunfa desde el primer momento. Por tanto, en esa zona pues, prácticamente guerra no hubo. Antes mencionaba Daniel Lacabe, perdona, que aquí no hubo guerra, y efectivamente en muchos sitios de España guerra no hubo. Hubo algunos intentos de resistir al golpe, como ocurrió aquí, unas veces más tímidos, otras con más fortaleza, pero guerra no hubo. Lo que hubo, pura y directamente, fue represión. Como ven ahí, pues toda la zona de lo que es Galicia, gran parte de Castilla, una parte de Extremadura, Aragón, algunas zonas del País Vasco, Navarra, por supuesto, la zona del Protectorado de Marruecos, que fue a la que se dirigió Franco para hacerse cargo de las tropas que luego pasaron el estrecho, como sabemos, y por supuesto las Islas Canarias cayeron inmediatamente en manos de los golpistas, ¿no? Antes del golpe, porque claro, Franco tenía que asegurarse que el golpe en Canarias iba a tener, y no iba a tener una gran resistencia para evitarse problemas, ¿no? Él era el comandante general de Canarias, como en aquel entonces se llamaba el máximo jefe militar de las distintas regiones militares, y evidentemente preparar el golpe en Tenerife parecía que era más o menos fácil, porque tenía, en fin, una serie de militares ya claramente favorables. Pero en el caso de Gran Canaria la cosa parecía que no era tan fácil, ¿no? De hecho, él llega enviado a Canarias en marzo del 36, si no recuerdo mal, y en mayo gira una visita, en concreto esos días que aparecen ahí, 26, 27, 28 de mayo, gira una visita a la isla de Gran Canaria con el objeto
aparentemente profesional de ver cómo estaba la tropa, en fin, hace esa visita. Esa foto precisamente de esos días, en donde se ve al propio Franco y este otro personaje, que era el comandante general de la isla de Gran Canaria, es decir, el segundo jefe militar del archipiélago, que era el general Amado Balmes, ¿no? Parece ser que en esos días, cuando hace esa visita, pulsa la opinión de Amado Balmes a ver si Amado Balmes se vincula al golpe. Balmes parece ser que era un hombre conservador, bastante conservador, pero parece ser que no estaba dispuesto a participar del pronunciamiento militar. No era muy proclive a faltar al juramento de fidelidad a la República, como sí lo era Franco y otros militares, como sabemos, ¿no? Ahí vemos la foto de antes, un poco más cerca, del general Franco y otros jefes militares, y de Amado Balmes, que aparece ahí en la foto. Bueno, el 16 de julio del 36, como muchos me imagino que saben, supuestamente en un accidente, hay otros autores, en concreto Ángel Viña, que dice taxativamente que aquello fue un montaje, que no fue un accidente y que fue realmente un asesinato, ¿no? Total que fueron accidentes, fueron asesinatos, como parece que es lo más lógico, dado que Franco tenía que venir a Gran Canaria forzosamente a coger el Dragón Rapid, el avión que lo iba a trasladar al norte de África. Y el avión ya lo estaba esperando aquí y necesitaba una, digamos, una conformidad del Ministerio de la Guerra de la República para poder trasladarse a Gran Canaria y pedir el permiso. Evidentemente, con la muerte accidental, entre comillas, de Balmes, pues ya tenía el motivo, ¿no? Balmes muere el 16 de julio del 36 y ya, como digo, el Dragón Rapid lo está esperando aquí en Gran Canaria. Mucha casualidad que supiera Franco que iba a trasladarse sí o sí a Gran Canaria en las fechas que tenía que trasladarse. Pero, en fin, esa es otra cuestión de otro debate y no es el momento de entrar en esa cuestión. El 17 de julio viene al entierro de Balmes. Esta es una foto de la época que por cierto, no hace mucho que se encontró de manera casual en el archivo de Aruca. Encontraron estas fotos originales que son muy, muy interesantes, donde se ve al propio Franco con algunas autoridades, el gobernador civil Bois Roy, que los días siguientes sería detenido, el alcalde de la ciudad de Las Palmas y otras autoridades republicanas en aquel entonces, pues asistiendo al entierro. Esta foto está justo tomada frente al Parque de San Telmo, donde está hoy el edificio militar que está frente al Parque de San Telmo, que es donde salió el Armón con el cadáver de Balmes para ser enterrado en el cementerio de Vegueta. Esta es otra foto de ese día, ¿no? Con ese desfile, y el Armón con el cadáver, bueno, con el féretro que llevaba a enterrar a Balmes, ¿vale? Lógicamente, vamos a ir un poquito para atrás porque había adelantado estas imágenes. El 18 de madrugada, como todos sabemos, pues se produce el pronunciamiento militar, ¿no? Franco se une a las fuerzas del norte de África, de Marruecos, que ya se habían levantado el día 17, y en la isla, en Gran Canaria, hay algunos pequeños focos de resistencia, muy débiles, pero que para algunos de las personas que participaron en esa resistencia va a tener graves consecuencias, como luego veremos. Hay alguna resistencia en Santa Cruz, en el gobierno, en el gobierno militar, hay alguna pequeña resistencia en La Palma. Se mantiene, la isla de La Palma fue la que más tiempo se mantuvo fiel a la República, que fue aproximadamente una semana, hasta que llegan los militares y aplastan a los que mantienen la legalidad republicana. En el caso de Gran Canaria, pues hay resistencia en Las Palmas, en Telde, como vemos, en toda la zona norte, en San Lorenzo, que ya es un municipio que no existe, en Arucas, en Moya, en Galdar. Hay una cierta resistencia, sobre todo en Arucas, que fue donde la resistencia fue más importante y donde fue mayor. Y en el caso de Las Palmas, la resistencia armada con algún tiroteo y algún muerto fue en la isleta, en lo que se llamó la Plaza del Pueblo, la Plaza de España, que hoy se llama Plaza del Pueblo. Ahí había un centro obrero importante, ahí había una pequeña resistencia.
algunas armas, algunos tiros, y como digo, a algunos de los resistentes le costó luego la vida, fueron encausados por la autoridad militar y fusilados, como luego veremos. ¿Vale? Las órdenes eran taxativas. El que vemos ahí, el general Mola, que fue uno de los cabecillas del golpe, le llamaban el director en clave. Mola estaba en Pamplona. Yo creo que fue un error de la República enviarnos a Pamplona, porque fue un centro de golpista importante, ¿no? Estaban sobre todo los requetés navarros, los carlistas navarros. Mola era taxativo. En un mensaje que envía a los conchavados en el golpe, decía textualmente: se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir al enemigo. Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, y aplicándoseles castigos ejemplares, decía Mola. Y efectivamente, los castigos fueron ejemplares, ¿no? Muy ejemplares, en toda España, sobre todo en la zona donde los golpistas triunfaron inicialmente. Un caso llamativo, por poner un ejemplo, hay más, ¿no? Pero suelen ser de los más llamativos, es los dos cabecillas, digamos, de la resistencia en el noroeste de aquí de Gran Canaria, que fue Fernando Egea, el farmacéutico de Agaete, que era delegado de orden público en Agaete con la República, y el otro, Eduardo Suárez, que había sido elegido en aquellas fechas, en febrero, diputado por la provincia de Las Palmas, era diputado electo por la provincia de Las Palmas por el Frente Popular. Él era del Partido Comunista, pero había entrado en las listas del Frente Popular y era diputado electo en aquel entonces. Ellos lideraron esa resistencia, que fue la más potente, entre comillas, que hubo, pero que apenas duró unos días. Algunos petardos, alguna destrucción de algún puente, algún tiroteo, en fin. Total, que son detenidos y encausados sumariamente, con la famosa justicia al revés, ¿no?, que decía el concuño de Franco. Concuño de Franco hablaba de que la justicia que se había aplicado era usando las leyes republicanas, se le había aplicado a los republicanos las leyes que tenían que haber sido aplicadas a los golpistas y no a los republicanos. Con sorna dura, decía el concuño de Franco, Serrano Súñer, la justicia al revés. Pues en este caso se cumplió. Este es un recorte del periódico La Provincia, dando cuenta precisamente de la mañana en que se iba a fusilar tanto a Fernando Egea como a Eduardo Suárez. Fusilamiento que será efectivo pues a las 6 de la mañana de ese nefasto día, 6 de agosto de 1936. Fueron los primeros fusilados en las islas, ¿no? Tanto Fernando como el caso de Eduardo Suárez. Bueno, a partir del triunfo del golpe se desata un proceso represivo, que es donde ya me quiero meter con más detenimiento. Un proceso represivo duro en las islas, tremendamente duro, ¿vale? Bueno, estos son otros fusilados. En concreto es Matías López, que intentó la resistencia en San Lorenzo, y que también fue ejecutado en un consejo de guerra sumarísimo en marzo de 1937. Bueno, esta es la última carta, una carta muy emotiva, ¿no? A mí me gusta mucho poner estas cosas, lo que tú decías antes, el tema de la emotividad. Yo creo que es importante para los historiadores no solo dar los datos asépticos, sino también ver que detrás de todo eso hay nombres, apellidos, hay sufrimientos personales y familiares, y las cartas son realmente emocionantes, ¿no? Esta es la última carta de Matías López, que dirige a su familia, donde da cuenta de la hora que va a ser fusilado y se despide de todo. Hay otra carta que no la he puesto, que es la de Eduardo Suárez, que también es muy emotiva. Recuerdo un día que llevé a Pino Sosa, a la hija de Eduardo Suárez, ya fallecida, al instituto donde daba clase, y yo les había puesto a los alumnos la carta de Eduardo cuando hablaba de la represión aquí en Canarias, pero aquel día me sobrecogió porque ella leyó la carta de su padre, la carta
muy personal, ya no como un político, una carta muy personal a sus seres queridos, y leyó aquella carta y me quedé asombrado porque una buena parte de los alumnos lloraban. Estamos hablando de chicos que ya no es que no conocieran la guerra, y a veces ha sido un sobrino nieto o algún conocido el que ha recuperado la memoria de estas personas. Este es el libro que les hablaba antes, libro de aparición reciente, el Campos de Concentración de Franco, donde se habla precisamente de esos 300 campos de concentración. El país se llenó de campos de concentración. Bueno, estos son los campos que hubo entre el 36 y el 59. Algunos, como dije antes, duraron 3 meses, algunas semanas, otros iban cambiando de sitio en función de las necesidades, porque claro, muchas veces los presos también eran utilizados como mano de obra para hacer carreteras, en el caso de Gando para hacer trabajar en el aeropuerto, o en el caso de los rodeos para también trabajar en el aeropuerto, o construir canales, o construir el Mamotreto, donde que afortunadamente mañana vamos a cerrar una página que yo creo que va a ser histórica, de la salida del dictador del mausoleo que se construyó en su honor, digamos, y que fue construido, todo hay que decirlo, con presos políticos tratados muy duramente en la construcción de ese mausoleo tan tétrico como todos sabemos, ¿no? Bueno, esto lo vimos antes. Bueno, y ya me meto en materia, creo que me he entretenido demasiado, pero en fin, me meto en materia. Claro, es en ese contexto donde está todo ese proceso represivo. Golpe. Los militares quieren imponerse duramente porque quieren evitar cualquier tipo de resistencia y cualquier mínima resistencia es aplastada duramente y sin miramiento. No solo los que se resisten, sino aquellos que mantienen una posición tímida. Muchos militares en el norte de África, los militares que mantuvieron una posición tímida fueron fusilados. No estaban en contra del golpe, tampoco estaban especialmente a favor y esos fueron inmediatamente fusilados. O sea, porque la pretensión era actuar con dureza, sin ningún tipo de miramiento, para evitar cualquier tipo de levantamiento. El señor hablaba antes de un asunto que luego hablaré, que es el intento de asalto al cuartel de la Isleta y las consecuencias que tuvo para muchos prisioneros. Bueno, al lado de los militares pues empiezan a aparecer los grupos falangistas de Acción Ciudadana, civiles favorables al golpe, falangistas, como esta foto también fue obtenida recientemente, bueno, hará un par de años creo que fue encontrada casualmente en el archivo de Aruca, que son paisanos frente en el Parque de San Telmo, probablemente antes de salir en una expedición para detener a militantes de izquierda, socialistas, comunistas, anarquistas, republicanos, en fin. Son algunas de esas personas que, bueno, se dedican a detener. Normalmente se solía ir por la noche porque las personas estaban más personas, ¿no? Ahí lo vemos, que aparece aquí en vestido de, como vemos, con la ropa de falange, ¿no? Era una noche. Esto que les voy a poner ahora dura un poquito apenas, pero a mí me parece interesante porque fue un trabajo que me hicieron los alumnos. El tema inicialmente no era la guerra civil, ni tenía nada que ver con la guerra civil, sino entrevistar a una persona mayor. Esta mujer debe haber fallecido ya, porque esta entrevista hace 10 años y en aquel momento yo creo que tenía 96, pues, pero estaba muy lúcida. Pero la suelo poner aquí porque es esa personalización del miedo que siente en este caso una adolescente, que era ella, cuando entran en su casa en el barrio de San José, con los fusiles y el impacto que eso supone a nivel anímico, a nivel psicológico. Era un poco lo que usted planteaba antes, cuando entran en casa de noche. Y a mí me gusta ponerlo, ¿no? No sé si se oye muy bien, pero bueno. Era una noche, las 3 de la mañana. Estaba acostado mi hermano y yo, que éramos los más chicos, dormíamos en una cama, estaba bien, pero en una cama, a la entrada de la puerta. Tanto estaba mi padre acostado, mi madre y los demás. Llegaron a la casa con las escopetas y a las puertas abajo. Eso es verdad. Entonces mi padre corriendo abrió la puerta. Entraron todos con las escopetas en el hombro, con las luces encendidas, todo así. Nosotros que éramos chicos dándolos a ver, claro.
abrieron todas las puertas, las del patio, las de todo. Entonces eran ellos mirando, y gracias que vino un amigo que era el jefe de ellos. A veces ocurría eso, la casualidad hacía que un conocido te pudiera salvar de la saca esa noche, que es el caso que estaba comentando Sofía, que era como se llama, o se llamaba, la verdad es que no lo sé, esta señora. Bien, al lado de todo ese proceso, pues hay que empezar a detener gente, ¿no? Hay que empezar desde la óptica de los militares. Claro, inicialmente se llena pues el cuartel de San Francisco, las pequeñas cárceles que hay en las comisarías, se llenan, pero no es suficiente. Entonces hay que habilitar en la isleta, en el caso de Gran Canaria, y en Tenerife, pues el almacén de Pfeiffer, era un almacén de empaquetado de plátano que estaba en Santa Cruz, y algunos barcos que estaban en la bahía de Santa Cruz, en los rodeos también. Hay que habilitar cárceles para albergar a la enorme cantidad de detenidos. Ya a finales de julio, principios de agosto, se abre el campo de concentración de la isleta, que como ven está, bueno, la isleta está en esa imagen, está muy cerca de la ciudad de Las Palmas. Ese fue un motivo luego para eliminar el campo y trasladarlo aquí abajo. Ya en la isleta los malos tratos son terribles, ¿no? La mayoría de las personas que recuerdan su presencia en la isleta, y hay algunos relatos personales, hablan de un trato durísimo, incluso de muertes, de personas que son apalizadas en público delante del resto de los detenidos y acaban muertas por colapso, por los propios golpes que se le da. Un caso dramático en la isleta fue se llevan en septiembre del 36, se llevan a la península en calidad de detenido gubernativo para presentarlo supuestamente en Galicia a un tribunal militar a 10 dirigentes políticos, entre los que se encontraba pues lo que vemos ahí, Primitivo Pérez Pedraza, que era miembro de los sindicatos, Manuel Monasterio, que era un médico, que se había caracterizado por ayudar a la gente más pobre de la ciudad, de la isleta, de los barrios de Los Riscos, etcétera, ¿no? Se lo van a llevar en ese barco, me acuerdo ahora el nombre, está por ahí el nombre, el Domine, y son hechos desaparecer en Talavera de la Reina, en septiembre del 36, son asesinados, probablemente incluso por falangistas canarios. De hecho, un falangista que participó en el asesinato lo confirma luego en una carta que envía, una carta personal que envía supuestamente para publicarla en el periódico de la provincia, que evidentemente el periódico de la provincia quita esa parte. Habla de que le dan plomo, lógicamente darle plomo era tirotear a estos 10 dirigentes republicanos, ¿no? Los golpistas tenían una especial predilección por los dirigentes. Había que descabezar cualquier intento de resistencia. Bueno, en la isleta se mantiene el campo pues entre agosto del 36 y marzo del 37, Pero claro, ¿cuál era el problema del campo de la isleta? Que estaba muy cerca de la ciudad, por tanto era muy visible, sobre todo cuando los familiares iban a visitar a los presos los domingos, esa riada de gente por la isleta arriba, ¿no? Era muy visible. El campo no se veía, pero sí se veía el movimiento de soldados desde el barrio de la isleta, y por tanto era muy visible el campo. Muy visible y además en un sitio peligroso. Y eso se confirma en lo que usted decía antes. A finales del 36, un grupo de militares con un grupo de civiles jóvenes, yo creo que sin pensarlo mucho y sin organizarlo bien, intentaron organizar un asalto al cuartel de la isleta con el objetivo de revertir la situación, de darle la vuelta a la situación. Ni que decir tiene que fue un fracaso absoluto. Los dirigentes, los militares que estaban a cargo de ese intento de asalto al cuartel de la isleta son detenidos y luego algunos de ellos fusilados después de un juicio sumarísimo. Muchos hablan que después de ese intento de asalto las detenciones fueron masivas, las palizas en la comisaría de vigilancia, como la que es hoy un colegio en La Salle Antunes, un colegio hoy, que está en las Alcarabaneras, era una comisaría de investigación y vigilancia. Ahí hablan de palizas, incluso de personas
que fallecen a raíz de las palizas que se les da a raíz de ese intento de asalto, o en lo que luego sería Educación y Descanso, que estaba en la calle León y Castillo. Hoy ya el edificio está derribado, todavía está ahí el solar, pero ahí también se llevó a bastante gente después de ese intento de asalto. Claro, ese intento de asalto, la cercanía a la ciudad, la visibilidad excesiva de los detenidos, hace que se tome la determinación de trasladar a los presos a un lugar más seguro, ¿vale? Y ese lugar más seguro no fue otro que el Lazareto de Gando. El traslado se realiza en ese barco. Bueno, hay algún debate con esto. Algunos hablan del Viera y Clavijo, era un correíllo, y otros hablan del León y Castillo, eran correíllos gemelos. Y hay alguno de las personas que vivió ese traslado habla del León y Castillo, y Juan Rodríguez Doreste, que estuvo en el campo, que como saben luego fue alcalde de Las Palmas por el Partido Socialista, estuvo en el campo de concentración de la Isleta y fue llevado en ese traslado. En su libro sobre las penalidades de los penales de la Isleta y de Gando, habla en el libro, ese trocito que les pongo ahí, pero para no cansarlos no lo voy a leer, de las penalidades que pasaron en ese trasiego. Fueron llevados, sacados de madrugada del campo de la Isleta, ellos no sabían dónde iban, fueron llevados al muelle de Santa Catalina y ahí embarcados en el interior del buque en condiciones pésimas, unos contra otros, una navegación que duró 7 horas, una navegación que se podía hacer perfectamente en 2 horas, se hizo en 7 u 8 horas. Pues, se puede imaginar la situación, ¿no? Primero la incertidumbre de dónde van a ser llevados. Después la gente pues mareada, con vómitos, con el miedo encima, apelotonados. Eran aproximadamente unos 1.000 presos, 1.092 presos, que fueron trasladados, algunos dicen el 15 de febrero, y otros hablan, antes dije marzo, pero febrero, y otros el día 18. Las medidas de seguridad para el traslado fueron brutales, ¿no? Camiones con falangistas, custodiando a los detenidos, militares a lo largo de todas las calles del puerto hasta llegar al muelle de Santa Catalina. Son trasladados al muelle, como digo. Algunos dicen que son embarcados en el correíllo Viera y Clavijo, y otros, de hecho, Juan Rodríguez Doreste habla del Viera y Clavijo, y otros que veremos después, otras de las personas que participan, bueno, que fueron llevadas de esta manera, pues habla del León y Castillo. Las condiciones fueron penosas, se tardaron 6 o 7 horas en llegar a la bahía de Gando, ¿no? La bahía de Gando. Y ahí ya se encontraron con el Lazareto. Bueno, esto es una foto actual de la situación del Lazareto, que si quieren luego podemos hablar de ese asunto, y una foto de algunos de los detenidos en el Lazareto. Voy a intentar acelerar. El Lazareto era un inmenso cuadrado de aproximadamente unos 230 metros, 150 metros de lado, algo más de 5 hectáreas, que estaba asentado, como todos sabemos, en la península de Gando. De hecho, los que cogemos aviones habitualmente, cuando el avión se eleva en dirección al norte, si miramos y vamos por la ventanilla de la derecha, se puede ver perfectamente, incluso desde la autopista se puede ver, o desde las playas que están cerca de Gando, perfectamente lo que queda hoy del Lazareto, ¿no? 5 hectáreas, como digo, de terreno asentado en el municipio de Telde, en la península de Gando. El lugar se encontraba totalmente abandonado. Algunos dicen que semanas antes, por lo tanto probablemente ya estaba proyectado el traslado. Algunos presos de la Isleta fueron enviados para ir preparando un poco el campo, irlo adesentando un poquito antes de que llegara el grueso de los 1.000 detenidos. Los pabellones rodeaban, como ven ustedes ahí, un gran patio, que estaba a su vez pues rodeado por un muro y que incluso tenía algunos puntos de vigilancia. Esta es una foto muy bonita. Yo creo que debe ser de principios del siglo XX, finales del XIX, no tengo exactamente la fecha,
donde se ve el campo que todavía pues, se mantenía bastante en pie, ¿no? Este campo que luego, con el paso de los años, sería ocupado por este lazareto que sería ocupado por el campo de concentración. Algunas torres de vigilancia que luego se mantuvieron en el campo, los edificios, la torre esta central, la luminaria esta central, que todavía se mantiene en pie a duras penas. De hecho, creo que el Cabildo la restauró hace algunos años. Y algunos edificios, y los edificios de hoy día, una parte de ellos se conserva, otros han sido derruidos y otras están en un pésimo estado de conservación. Estas son algunas fotos de esa luminaria ahí central que les decía. Estas fotos son bastante malas porque están sacadas de un libro. Y esta es muy curiosa porque es una foto de 1940, al poco de cerrarse el campo, o poco antes de cerrarse, o poco después de cerrarse y de trasladar los presos a las torres, a Guanarteme, que luego hablaremos, donde se ve el cuadrado del lazareto con las edificaciones y la península. Claro, en aquel entonces esto es una zona muy aislada, y ese era el objetivo de los militares, es decir, aislar, ya que la isleta estaba muy cerca de la población, lo que se trataba era de aislar. Claro, hoy día esta zona no está aislada, está el aeropuerto, la autopista, pero en aquel entonces, estamos hablando de los años 30, era una zona de bastante difícil acceso en muchas ocasiones. Los presos van a ocupar los 4 pabellones, se le asignan letras A, B, C y D, y hay otro edificio más alargado que va a ser utilizado como taller. En el patio central pues, va a destacar un enorme poste donde se colocaban los focos del alumbrado, la bandera, y donde incluso se castigaba, como luego hablaremos, a los presos. El trato en el nuevo campo, esto es del año 88, esta es una de las torres de vigilancia que hoy están desaparecidas, las torres. Esta foto es curiosa porque la verdad es que no sé quién las tomó, por lo menos yo no lo sé, a lo mejor alguien aquí lo sabe, ni en qué circunstancias. Hay una de las fotos que sí creo saber en qué circunstancias se tomó, que es la que se veía antes, que fue una visita al parecer del obispo Pildain al campo, pero esta no sé si fue tomada de manera clandestina o con qué objetivo. Lo cierto es que es una foto muy interesante donde se ve pues, a los presos con los ergones, limpiándolo, en fin, porque las condiciones higiénicas, las chinches, los piojos, era algo muy común en los campos de concentración. Y se ve el poste central, que decía aquí, con las luces que iluminaba y que servía también de lugar de castigo y donde formaban los presos por las mañanas para dar los gritos de rigor, los vivas a España, viva Franco, en fin, y cantar las canciones que se le imponían a los presos, ¿no? El trato en el campo, sin embargo, mejoró un poco con respecto a la isleta. La isleta, la mayor parte de los recuerdos, el trato es durísimo. Los cabos de vara daban golpes y leña a tutiplén, ¿no? Aquí también, pero parece que aquí la situación mejoró. Se mantuvo el fuerte régimen disciplinario, aunque, como ya digo, las palizas pues, disminuyeron y el trato y los golpes pues, fueron menores, ¿no? Eso no significa que disminuyera la rigurosidad del campo. Uno de los deberes fundamentales de los penados, como decía ahora, era dar los vivas de rigor y los cantos patrióticos obligatorios, el cara al sol, el himno del requeté. A veces con sorna los presos combinaban las letras para entre ellos poner letras ridículas, sin que lo oyeran, lógicamente, los que los custodiaban. Y si algún preso no cantaba o creía el teniente Lázaro, que fue uno de los dirigentes más brutales del campo, que no cantaba con el suficiente o no daba los vivas con el suficiente ánimo o rigor, pues era apalizado y era condenado a estar pues unas horas, unos días en el poste que decía. La vida cotidiana también mejoró algo con respecto a la isleta. Existían duchas colectivas, se podían bañar con más asiduidad. Las isletas tuvieron 4 o 5 meses sin poderse bañar. Se crearon incluso puestos de responsabilidad por los propios reclusos, jefe de campo, jefe de planta. El jefe de campo representaba al colectivo de presos frente a los guardianes, recogía y distribuía la correspondencia, vigilaba la limpieza de los cuartos, la higiene. Los jefes de planta recogían además las raciones de gofio y pan para repartirlas en sus secciones. Así que los presos se autoorganizaron, ¿no? Para poder, en fin, vivir las situaciones que estaban viviendo, ¿no? Algunos jefes de campo fueron el que mencioné antes, Juan Rodríguez Toreste, que tiene una memoria del campo que son impagables,
llaman Cuadros del Penal, es un libro que se publicó ya hace muchos años, que son los recuerdos, evidentemente se publicó en los años 80 y eran los recuerdos de Juan Rodríguez. Otro de los jefes de campo fue José Saavedra, el preso de Guinea Serra, Aristide Ferrer, que era un preso palmero. Al campo se trajeron gente de Tenerife, en algún momento llegó a haber hasta 500 presos procedentes de Tenerife y de La Palma. Los presos se tendieron a agrupar por profesiones o incluso por lugares geográficos. Los palmeros procuraron ponerse en el mismo pabellón, el pabellón C en concreto, mientras los abogados tenían un cuarto para ellos, lo mismo que los músicos, los pintores. Cada uno de ellos ejerció sus cualidades al servicio de los presos. Algunos presos que eran analfabetos, que eran de las clases sociales más bajas, que era la mayoría de los presos, hablan de que la prisión de La Isleta y sobre todo la de Gando fue su auténtica escuela. Aprendieron lo poco que sabían, a leer y a escribir, a hablar bien, etcétera, etcétera, ¿no? Los pintores, que fueron muy importantes, a la cabeza del cual estaba Felo Monzón, el pintor Felo Monzón, organizaban pues, una auténtica academia en el penal, ¿no? Los literatos que eran más avesados pues componían poemas y cuentos. Hay uno muy famoso que alguien descubrió en Venezuela, en el exilio, se lo había llevado al exilio, y que se llama Musas Cautivas, que se publicó ahora hace algunos años, donde los presos escribieron algunos poemas para sus mujeres, las mujeres que estaban ausentes, ¿no? A las que le escribieron esos dedicatorias, le dedicaron esos poemas a sus propias mujeres, ¿no? Se asociaban por oficios, carpinteros, jornaleros, forjadores, etc. Se daban clases de historia, de cálculo, había muchos maestros, abogados, en fin, intelectuales que daban esas clases, y se trataba un poco de combatir pues, el analfabetismo y de pasar las horas muertas, porque claro, en un campo de concentración, viendo 4 paredes, se pasaran horas muertas, ¿no? Uno de esos presos, que en aquel entonces era muy joven, Domingo Valencia, que si vive todavía debe tener pues 99 años por lo menos, no lo sé si vive o ha fallecido, la verdad es que no lo sé, habla de que fue su auténtica universidad el campo de concentración. ¿Está vivo todavía? Ah, pues primero, yo pensé que ya, bueno, por la edad, yo calculo que debe tener 99 o 98, por lo menos, ¿no? Se relata por parte de Juan Rodríguez y los que recuerdan el campo que se produjeron algunos intentos de fuga, muy tímidos, porque fugarse en aquel contexto y en aquella situación era tremendamente difícil. Hay una fuga individual de una persona que creo que procedía de Arucas, no me acuerdo ahora exactamente el nombre, pero que a los 3 días fue reintegrado al campo, evidentemente en unas condiciones penosas. Pero la fuga más espectacular fue la que protagonizaron 4 penados, que en julio del 38, estoy hablando del penal de Gando, un malagueño que era capitán del puerto de Santa Cruz de La Palma, Francisco Herrera Araneta, el periodista Ángel Tristán, el padre del periodista de la provincia del mismo nombre, y los palmeros Antonio Tejera y Facundo Fernández, aprovecharon una salida. A veces salían los presos a buscar, porque claro, ya necesitaban leña, madera, para calentar, para hacer fuego, y algunos penados pues eran sacados por los barrancos de la zona para coger leña. Y aprovechándonos esa salida, ya se habían hecho con algo de dinero y con, creo que era aluminal, medicamento, para dárselo al militar con el que iban, y de hecho se lo dieron, porque se tomaban a veces algún café en alguna venta de la zona, y le metieron en el café sin que se diera cuenta, obviamente, aluminal, y lo dejaron groggy, lo dejaron dormido. Aprovecharon la situación para irse a las playas que están entre Arinaga y Gando, y ahí pues comprar a los marineros, a los pescadores que estaban allí una barca, con la intención, claro, como sabía Herrera Araneta, sabía navegar, era capitán del puerto de Santa Cruz, pues intentar llegar a la costa africana. El asunto al final queda en un fracaso, la barca que se llevan empieza a hacer agua por todos lados y tienen que regresar, y ni que decir tiene el trato a que luego fueron sometidos. Las palizas fueron brutales y las consecuencias fueron muy duras para los que se intentaron fugar y para, lógicamente, el resto de los penados, que vieron aumentar la rigurosidad del control sobre ellos, ¿no? De hecho, a los 4 lo encerraron en un sótano cuando volvieron al campo después de 3 o 4 días,
en condiciones penosas, ¿no? Y los otros presos, de manera solidaria, a través de ranuras que habían hecho en la madera, le pasaban algo de comida. Además perdieron cualquier beneficio penitenciario, en fin. La situación de ellos se complicó bastante, ¿no? El mayor número de presos en Gando eran los que pertenecían a las clases sociales más bajas, jornaleros, agrícolas, adscritos muchos de ellos a organizaciones obreras, además de dirigentes sindicales de partidos de izquierda, que luego adquirieron un papel dirigente dentro del campo. Una buena parte de ellos eran condenados con penas firmes en los consejos de guerra, pero otra parte importante eran presos gubernativos. ¿Qué era un preso gubernativo? Alguien al que no le habían podido encausar porque no se le encontraba ningún delito, entre comillas, pero la autoridad militar decidía mantenerlos encarcelados sine die, hasta que decidiera, porque se consideraba que podían ser presos peligrosos. Y no tenían ninguna condena, era simplemente lo que ellos llamaban presos gubernativos. No habían podido reunirse pruebas suficientes para condenarlo, pero al considerarse peligrosos en la retaguardia se les mantenía en el campo. El servicio de depuración de los detenidos gubernativos se encargaba, que estaba a cargo del gobierno militar, se encargaba de establecer la peligrosidad o no de los detenidos sin procesar y de mantenerlos, en su caso, recluidos, a pesar de no tener, como decía ahora, una sentencia firme en su contra. La situación de los presos gubernativos llegó a ser dramática, porque además de estar detenidos sin tener ninguna causa en su contra, sobre ellos se cebaron las desapariciones perpetradas en diferentes momentos. La gente de Faife, los prisioneros en Faife cuentan que los falangistas llegaban al campo y se llevaban a los prisioneros, ¿no? Eso era dramático, ¿no? Cuando se llevaban, ya sabían que iban a hacer ellos desaparecer. Pero en el caso de Gando, yo no tengo constancia de que fueran al campo, sino que cuando eran liberados, entre comillas, esos presos gubernativos, se reintegraban a sus casas. Muchas veces lo esperaban en la entrada de la ciudad, lo que era el túnel de la Laja, o incluso cuando llegaban a sus casas y eran de nuevo detenidos, ¿no? Y sobre ellos se van a cebar las desapariciones perpetradas en diferentes momentos. Como por ejemplo cuando en marzo del 37 se liberaron del campo algunos presos gubernativos y en días sucesivos fueron de nuevo apresados y muchos de ellos desaparecidos. En el caso de Arucas, un porcentaje amplio de los desaparecidos de Arucas habían sido liberados días antes del campo de concentración, puesto que eran presos gubernativos, ¿no? Rodríguez Doreste, en el libro Cuadros del Penal, hablando de esas liberaciones, dice él: empezó así el capítulo más cruel y más imperdonable de la represión. Barrios rurales enteros se vaciaron de hombres. Pagos minúsculos que habían cometido el grave delito de tener un maestro socialista proveyeron a los curas escuadras de la muerte de un número incalculable de víctimas. Los presos que eran liberados y se creían ya en el gozoso sendero de su libertad recuperada, antes de ganar sus hogares, en las últimas revueltas del camino que lanzaba en Lazareto a la carretera del sur, volvían a ser detenidos, y algunos incluso detenidos en sus propias casas. Los de Arucas, muchos fueron detenidos en sus propias casas días después de ser soltados del campo. Luego intentaré explicar por qué se produce anómalamente esa represión tan brutal ya con la guerra avanzada, en marzo del 37. Parece que las liberaciones de presos tuvieron lugar con un hecho. Bueno, fíjense ahí en esta gráfica, que ha sido, digamos, hecha a partir de la poca documentación que nos queda del campo. Se pudo salvar de manera milagrosa y por una fotocopia una parte de los libros del campo de concentración, el libro del campo se anotaba las altas y bajas, es decir, los presos que llegaban se anotaban su nombre y apellido, la fecha de entrada, y cuando se iban se apuntaba, salían, si eran presos gubernativos el día que salía o si se lo llevaban para juicio, en fin, se apuntaba también la fecha de salida. Son los libros, el libro de altas y bajas. Lamentablemente solo conservamos la parte de la isleta y una pequeña parte del libro de altas y bajas del campo de concentración de Gando, creo que se conserva hasta agosto del 37.
Los otros datos desde agosto, desde aquí en adelante, son obtenidos por otras fuentes. Luego, si quieren, hablamos un poco de las fuentes para un poco establecer todo este proceso. Como ven, en marzo, a primeros de marzo del año 37, habían en el campo aproximadamente unos 1.250 presos, aproximadamente, ¿vale? Pero fíjense cómo en el mes de marzo y principios de abril se liberan a un montón de presos. Creo que fueron unos 300 y pico, ¿no? Unos 300 y pico. Algunos de esos presos que fueron liberados, que eran presos gubernativos, no tenían condena, fueron luego detenidos y algunos de ellos desaparecer. Por tanto, algunos historiadores sostienen que esa liberación fue una liberación hecha a posta, con el objetivo explícito y acordado de hacer desaparecer a esos individuos, que muchos no tenían una importancia política, eran meros trabajadores, ojalateros, jornaleros, en fin, pero que los militares quisieron dar un escarmiento. Escarmiento en marzo del 37. No se entiende muy bien, ¿no? Así de entrada, ¿a qué se debe ese intento de escarmiento? Bueno, esta es la foto que les decía antes de entrar en eso, que parece ser que es una foto de los presos del campo, un día que no sé exactamente qué día visitó el campo el obispo, ¿no? El Pildain. Se hicieron esa foto. Algunos de esos presos han sido reconocidos por su propia familia. La gente de Aruca ha reconocido a algunos de los detenidos ahí en esa imagen. Estos son fotos de presos en el campo. 5 minutos. Vale, voy a acelerar un poco. Esta es una foto del pintor Felo Monzón, precisamente mirando hacia el patio central desde el lugar donde tenía un poco el taller. Esta es otra foto del centro del campo con los ergones que se sacaban digamos, a airear. Se conservan bastantes fotos. De la isleta no hay ninguna, que yo sepa por lo menos, pero del campo de Gando hay bastantes, ¿no? Y estas son de buena calidad desde mi punto de vista y son bastante interesantes. Es otra de las fuentes para analizar la represión y en este caso el campo de concentración de Gando. Estas son las poesías que les decía antes. Algunos presos, Bartolomé Febles, que era educador, era maestro. Bueno, a lo que iba, para adelantar un poco, dado que me quedan 5 minutos. Parece ser que este fue el hecho que hace que los militares tomen la decisión de liberar, entre comillas, a esos 300 gubernativos con el objetivo de que algunos de ellos luego fueran hechos desaparecer. Y parece que hay ahí, aunque no tenemos el documento de ese acuerdo, porque nunca lo vamos a tener, pero parece que hay un acuerdo entre militares y falangistas para sacar a esos presos. Y parece que el hecho fue este. En marzo del 37, los detenidos canarios que estaban en Villa Cisneros se fugan de Villa Cisneros. Se fugan precisamente en el Viera y Clavijo, a mediados de marzo del 37, y van a Dakar para ahí incorporarse luego, muchos se incorporaron luego a la guerra en zona republicana. Fueron en torno a unos 100 presos, la mayoría eran de Tenerife, de La Palma, algunos de aquí de Gran Canaria. Esa es la portada del diario Las Palmas dando cuenta de esa fuga, aunque la portada del diario es bastante después, son casi 17 días después de que se produjera realmente la fuga, ¿no? Hablando de esa fuga, ¿no? Esa fuga fue determinante para que los militares tomaran la decisión de hacer un escarmiento, ¿no? De tomar, digamos, medidas más duras. Entonces, toma la decisión, como vimos en la gráfica, de liberar a un montón de detenidos gubernativos en marzo del 37, y como escarmiento, pues a muchos se les hace desaparecer. Esto es un documento curioso del alcalde de Agaete, Valentín Arma, en aquel entonces, estamos hablando de mediados de marzo del 37, curiosamente la fecha de que estamos hablando, donde se insta a los vecinos de Agaete a denunciar es un bando, un edicto del alcalde, donde se insta a los vecinos, a los buenos patriotas, a denunciar a los rojos, ¿no? A hacer denuncias. Parece que hubo algunas, y sabemos que de Agaete luego desaparecieron del valle unas 28 personas, la mayoría eran jornaleros, individuos sin importancia política, por decirlo de alguna manera. Y claro, algunos de ellos acabaron pues en los pozos de Aruc, ¿no?
en el Pozo del Llano de la Bruja, como es el caso de este, donde Pino Sosa creía que estaba su padre, luego no estaba ahí, sino estaba en el otro pozo. Este pozo se excavó en el 2008. Aquí quería hacer un pequeño paréntesis, si me permite, un pequeño paréntesis de la importancia que tiene en el tema de la represión la memoria de la gente, ¿no? Para mí esto es un hecho llamativo. Ustedes saben que esta fosa, este pozo, fue excavado en el año 2008, o sea, apenas 10, 11 años, y se encontraron pues todos esos cadáveres, todos con señales evidentes de haber sido asesinados con un tiro en la nuca, en la cabeza o en el centro del cráneo, como en este caso. Ese es uno de esos cráneos que aparecieron en ese pozo. Como digo, yo publiqué con otros historiadores en el año 92 un libro sobre el tema de la represión. Creo que fue el primer libro que se publicó sobre el tema de la represión en Canarias y en concreto en la provincia de Las Palmas en particular y en Gran Canaria para ser más concreto. Y ahí hablábamos de estos pozos porque teníamos conocimiento por la memoria de la familia, pero no teníamos esta constancia. Fíjense que la investigación se publicó en el 92 y esto apareció en el 2008. Pero sí sabíamos que en ese pozo, que aquí está como ven, sin excavar, sin abrir todavía, estaba sellado, sabíamos que habían cadáveres. En el 2008, debido a los esfuerzos de la Asociación de la Memoria Histórica de Aruca, y quiero recordar aquí a Pino Sosa y a su prima Balbina, que han jugado un papel impagable en todo este proceso, pues se descubrieron esto. Una parte de los que están en ese pozo, que fueron asesinados, como ven, pues con tiros en la cabeza, esa bala limpia que le entra en el centro del cráneo. Luego, bueno, con los sistemas de ADN que hay hoy, de análisis de ADN, a algunos se le han podido dar nombres y apellidos. Y en el año 2017, otro de los pozos que fue excavado, este costó bastante más porque estaba más colmatado, hubo que quitar creo que 60 metros de basura antes de llegar al fondo del pozo. Y ya después de varios meses de excavación se encontraron los restos. Ahí sí que encontró Pino a su padre. Ahí fue donde estaba su padre y no en el pozo que ella y su familia creían que estaba, aunque están relativamente cerca ambos pozos, ¿no? Como digo, muchos de los que salieron del campo fueron mandados a desaparecer, fueron asesinados, ¿no? Es curioso porque este documento, de alguna manera, de forma indirecta, nos hace ver que la represión fue dura, ¿vale? Es un bando del gobernador, el gobernador militar de la plaza, Vicente Valderrama, en donde amenaza a quien propale rumor. Si se fijan, el bando es el 10 de abril del 37. Las desapariciones de esta fecha habían tenido lugar entre mediados de marzo y principios de abril. Los desaparecidos de Aruca, de Galdar, de Arucas y de Agaete. Y no sabemos la gran cantidad de desaparecidos que pudo haber en Las Palmas porque es más difícil de cuantificar. En los pueblos se mantiene más la memoria. Y entonces en este bando, pues dice textualmente que amenaza a cualquier persona que... ¿Qué quiere decir esto? Que los historiadores intuimos que en aquella fecha probablemente los rumores de las desapariciones en Arucas, en Galdar, en Agaete y por supuesto en Las Palmas, la gente lo comentaba, ¿no? Los vecinos, los amigos, los familiares. Entonces el general gobernador de la plaza, de Las Palmas, pues amenaza a cualquiera que se haga eco o simplemente pregunte. Eso demuestra indirectamente que algo había ocurrido y que algo gordo había ocurrido, porque que eso aparezca en abril del 37 es bastante significativo. Y buena parte de esos desaparecidos, como digo, que es lo que me interesa, son del campo. Hubo algunas figuras, como el obispo Bildain, que aunque era un hombre muy integrista, como todos sabemos, muy conservador, había sido diputado vasco pues, durante la Segunda República, muy conservador, pues había llegado aquí a su cargo en marzo del 37 y visitó a Agaete y probablemente salvó muchas vidas. De hecho, le salvó la vida a los condenados a muerte por el Consejo de Guerra de Aruca, 27 que estaban condenados a muerte, entre ellos Juan Doreste Casanova, que era maestro y había sido alcalde de Aruca. Pues gracias a su oficio probablemente pues salvaron la vida. No así el obispo de Tenerife, que fue justamente lo contrario.
fueron La noche y el día. Fray Albino fue terrible con los republicanos y con los rojos. Publicaba diatribas, en fin. Hay un libro de aparición relativamente reciente que habla de las diatribas de Fray Albino contra los rojos y los republicanos, que realmente ponen los pelos de punta, ¿no? Y más viniendo de una autoridad religiosa y eclesial como era él. Me gustaría, y ya para terminar, me he extendido demasiado, perdona, el tema de la memoria de las personas. Hace unos años se hicieron unos documentales que los dirigió el cantante Pedro Guerra, y se entrevistaba a algunos de los detenidos en el campo de concentración. Me he saltado bastantes datos, bastantes cosas, pero en fin, ya el tiempo apremia y si acaso pues en alguna pregunta lo podemos solventar. Pero me interesa ponerlo porque es la memoria de las personas que sufrieron, con nombres y apellidos, con cara, que sufrieron esa represión, ¿vale? Aquí van a aparecer dos que entrevista el cantautor. A mí me detuvieron siendo estudiante, pertenecía a la FUE, Federación Universitaria Española, y me gustaba leer mucho, libros de marxismo, literatura rusa, literatura ácrata, recibieron revistas de Barcelona muy bien editadas, hablan del naturismo, y todos esos libros pues los tenía yo en mi incipiente biblioteca. Yo tenía 17 años, repito. Y cuando me detuvieron, la policía entró en casa mirando todo, y entonces se fueron a la biblioteca, sacaron todos los libros, los metieron en saco y se los llevaron a la puerta, en la calle Alvareda. Allí hicieron un montón con todos los libros, lo rociaron de petróleo o gasolina, le prendieron fuego e hicieron lo que se llama un acto de fe para ellos, ¿no? A usted lo detienen y lo llevan al campo de concentración de la Isleta. La vida, pues claro, desde que uno llegó ahí, a mí me pusieron, ellos tenían, aparte de los trabajos, pues nos sacaban a trabajar por estar ocupados a las 7 de la mañana, nos sacaban a trabajar en las afueras del campo de vegetación, porque todos aquellos alrededores totalmente volcánicos, son eriales, no hay sino piedras. Pues piedras, levantar bloques de piedra de un lado, ponerlos para otro, hacer carreteras donde no las había. Todas esas carreteras que hay actualmente, esto al principio lo hicimos nosotros. Una madrugada nos dijeron que nos levantáramos, que nos iban a llevar a no sé dónde. Y nos metieron en los correspondientes furgones y nos llevaron al muelle de Santa Catalina. En el muelle de Santa Catalina estoy viendo en este momento unas letras en blanco que decía León y Castillo. Era el correillo León y Castillo. En la bodega de León y Castillo nos hacinaron, porque claro, éramos 1000 presos. Nos hacinaron allí como ganados en la bodega de León y Castillo. Y empezó el barco a navegar, y decíamos, ¿y a dónde nos llevan? Total, llegamos, notamos que el barco paró y alguien miró y dice, estamos en la bahía de Gando. Llegamos a la bahía de Gando, caminamos hacia adentro, al lazareto de Gando. Al día siguiente, a mí no me dejaban salir porque era elemento peligroso, con 17 años. Pero al resto de los gente buena, gente trabajadores y tal y cual, que no eran muy señalados, a todos esos sí le daban picos y palas para que siguieran trabajando en la iniciación del aeropuerto de Gando. Porque algunos los soltaban, pero aún así después de sueltos los desaparecían, ¿no? En la época yo estaba en Gando, me pusieron en libertad de Gando y al día siguiente me llevaron a la comisaría de Luis Antunes en la Caravalera. Y entonces era la época en que a los presos los desaparecían. Mi madre, la pobre, se plantó ahí en comisaría y a las 2 o las 3 de la mañana, no sé qué tal, el comisario le dijo a mi madre que se marchara. Y entonces mi madre le dijo al comisario, dice, no, a donde vaya mi hijo voy yo. Si ustedes me echan, me echarán porque pueden echarme, pero yo de aquí no me voy. Y gracias a eso me salvó la vida.
porque entonces el comisario, en lugar de desaparecerme, me mandó a la cárcel. Toda la gente que tenía un pequeño olor de izquierda, pues, lo detuvieron. Y lo empezaron a llevar a la isleta. Cuando una noche, unos que eran amigos míos, que se habían hecho falangistas, llevaron a la Guardia Civil a mi casa y me detuvieron. Me metieron en el casino. Cuando el sargento de la Guardia Civil me dice que firme, porque lo que está escrito en el atestado no lo dije yo, lo escribieron ellos. Ajá. Me dice que firme, lo que recibí fue una paliza de película y un golpe aquí en la oreja. Que le ha dejado secuelas a usted, ¿no? Hasta hoy, tengo un zumbido en el oído hasta hoy. No se me ha quitado más del golpe que me dieron en aquella fecha. De allí hasta aquí, hasta Gando. Después vino todo el proceso y toda esa cosa donde nos pedían la pena de muerte a casi todos, ¿no? Entre ellos estaba yo. Cuando se celebró el juicio, jamás me enteré de que había salido absuelto. Me enteré ahora, después de que vine de Venezuela, que yo había salido absuelto. ¿Y aquí en Gando cómo era la vida? Toda esta parte de aquí estaba llena de arena, todo esto. Todo esto estaba lleno de arena, era montaña de arena. Todo eso lo tuvimos que sacar a palos. Palos cuando íbamos y palos cuando regresábamos. Un cabo de vara que había aquí en el campo de concentración, que lo llamaban el árabe. Ese nos daba palos cuando íbamos para allá cargados y cuando regresábamos. Y como la arena la metíamos en canasta, en cestas, pues eso se filtraba todo. Y resulta que la boca la teníamos llena de arena. Uno se metía así el dedo en la boca y la sacaba lleno de arena. Bueno, y así pasó un tiempo hasta que tuve la suerte de que, siendo Juanito Rodríguez Doreste, jefe del campamento de aquí, me sacó y me hizo encargado de una sala, de la de arriba, la primera izquierda esta. Y entonces ya estuve mejor porque la misión mía era limpiar la sala, acomodar las colchonetas, ir a buscar el pan y el gofio para distribuirlo entre los que pertenecían a la sala, ¿no? Había otra de Domingo Valencia, precisamente, que hablábamos antes, pero en fin, ya el tiempo apremia. Siento haber ejercicio espacial. Se me ha quedado bastante cosas en el tintero. Hay epidemias en el campo en el que mueren unos cuantos presos. Y el campo, para terminar, se cierra en el año 40. Mediados del año 40, los presos que quedaban son trasladados a la zona de las Torres, en Guarartem, y ese campo dura apenas unos meses y ya los presos van a ser integrados pues, a la cárcel de Barranco Seco, y ya acaba un poco la historia del campo de concentración de Gando, que está, digamos, vigente desde febrero del 37 pues, hasta mediados de 1940. Hay muchas cosas que me han quedado en el tintero que quería comentarles, pero en fin, si ahora hay alguna pregunta, pues lo hacemos en el debate. Gracias.